Lunes 30 de marzo 2026. Continuamos con nuestro ciclo Cómo gobernar grandes volúmenes de documentos escaneados de papel para ofrecer servicios de inteligencia artificial con volúmenes de miles y cientos de miles de documentos y muchos documentos con 100, 200, 500 páginas. Si hacemos el cálculo, estamos hablando de millones de páginas. ¿Cómo lograr hacer un servicio de inteligencia artificial con este orden de magnitud en equipos pequeños, con gran desempeño, a un costo reducido, sin utilizar GPUs, sin utilizar bases de datos vectoriales y con la mayor parte de los desarrollos con herramientas de código abierto? En la versión anterior del video recientemente grabado, mostramos cómo gobernar estos documentos y platicamos rápidamente el ciclo, la estructura de procesos. La primera parte es recibir los documentos de la empresa Bucerdi, que la contratan para escanear el papel físico. El papel físico se hace en pilas. En las pilas se marcan separadores para indicar cuando hay un documento a otro, y se hacen pilas de archiveros, y un archivero puede tener 8 o 10 cajas, y en cada caja 20 y 30 documentos, y como decía, cada documento del orden de 10, 30, 50, 100 o hasta 1000 páginas, o sea, 500 fojas, porque las máquinas de Bucerdi escanean frente y vuelta, y nuestro proceso recibe estos documentos que genera la empresa Bucerdi, y una vez que los entrega, nos ofrece un directorio, un corpus con 6000, 7000 JPGs. Los analizamos, sacamos los elementos, los metadatos del orden de 31, 31 metadatos, que en un momento se los muestro, y con eso se hace una bitácora, y después con la bitácora, para cada archivero caja, vamos a hacer una analítica descriptiva de lo que y es de los elementos que se recibieron. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y antes de mostrarles el proceso, les muestro los metadatos que ofrece nuestra primera tarea, que saca del corpus que ofrece las máquinas de escaneo Bucerdi, que tienen un nivel de desempeño de 100, 150 páginas. Y con estas bitácoras hacemos un primer enfoque de exploratorio de datos. Y como dicen, una gráfica vale más de 1000 palabras. Les ofrezco ahorita, muestro los metadatos de nuestras bitácoras. En el caso de estudio de este ejemplo real, la empresa Bucerdi ha escaneado muchos archiveros, y, como comentaba, en cada archivero muchas cajas, y en cada caja muchos expedientes. Aquí tenemos un ejemplo pequeño de varios archiveros: 160, 200, etcétera, 211, y estos son los bitácoras que genera nuestra primera tarea, que es el análisis y la extracción de los metadatos. Aquí tengo estos diferentes CSVs, y la primera tarea, y es qué hay dentro de estas CSVs, de estas bitácoras, que se los muestro a continuación. Y una vez que tenemos del orden de 20, 30, 40, 50 bitácoras, los vamos a pegar todos, y vamos a generar un solo CSV.
y con ese CSV único vamos a generar una tabla relacional con los metadatos, pero lo interesante y la sabiduría de todo esto es que estamos siguiendo una metodología key value que siempre hemos seguido desde hace más de 20 años con los teoremas de Addison-Besky-Landis, ABLs y todos estos elementos. Vamos a mostrar a continuación la, las bitácoras. Una vez que recibimos los diferentes CSVs que muestro a continuación, vamos a leer cada uno. Vamos a determinar cuántas líneas o registros tiene cada CSV, porque cada registro es un JPG, que se analizó del corpus. Entonces aquí tenemos en este momento, hacemos la lectura de todas y hacemos un recuento y determinamos que tenemos 52 elementos archivero caja y en estos 52 elementos archivero caja tenemos 333.360 archivos JPG. Eso quiere decir que tenemos más de 300.000 páginas del orden de, pongámosle, 150.000 fojas. Acuérdense que una foja se escanea frente, vuelta. Entonces tenemos 333.360 JPG en este estudio, que no son todas las cajas del negocio, sino son algunas cuantas, son 52 parejas archivero caja y los metadatos que tenemos aquí. Entonces mostramos la estructura CSV completa que en nuestro caso, como estaba mostrando, tiene 333.360 elementos, filas y 31 columnas. Y las columnas son los metadatos que sacamos de cada JPG. Nosotros llamamos tesoro el nombre del expediente, pero el secreto de todo esto es, como les decía, usar una tecnología Key Value. Esa es la tecnología por excelencia de grandes volúmenes que durante ya muchos años hemos estado promoviendo en aquellos entonces con Spark y Hadoop, pero ahorita estamos ya en la etapa de usar los grandes volúmenes, pero en un contexto de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que vamos a guardar como grandes volúmenes? Pues son las páginas, el texto de las páginas, vamos a guardar los vectores de cada página y vamos a guardar todos los elementos que hacemos para cada una de las páginas. Como estaba mostrando en este contexto, en este ejemplo, tenemos más de 300.000 páginas. Entonces vamos a tener más de 300.000 vectores, más de 300.000 eh, mm, textos Markdown de las páginas, más aparte muchísimos más elementos de lo que llamamos NER, Named Entity Recognition del mundo de procesamiento del lenguaje natural, que son las entidades reconocidas, como las personas, los nombres, los lugares, todo eso. Y todo eso va a ser estructuras que vamos a guardar para poder gobernarlas con las mejores formas de almacenamiento. Entonces aquí están los metadatos que tenemos, eh, el nombre del expediente, en qué página es, y por ejemplo también tenemos eh, como aquí lo mostramos, el ancho, el alto del JPG, el markdown del archivo, la talla del archivo, el contraste y el laplaciano, muchos elementos que desde el punto de vista analítico son de relevancia, por ejemplo, el laplaciano, la variancia del laplaciano, el contraste de la imagen, la relación entre estas dos cantidades nos dice si está borrosa o no, si tiene rotación, etcétera, muchos, 31 elementos. Entonces, con estos 31 elementos, que esta base de datos pequeña o esta estructura CSV pequeña, con más de 300.000 filas, con 31 columnas, vamos a generar una base de datos SQL, ¿sí? Una base de datos relacional tradicional y generamos una tabla y generamos con este CSV esta base de datos y ya teniendo la base de datos la guardamos en un directorio y ya la tenemos, entonces ahí tenemos ya el conocimiento básico de los metadatos
de todos nuestros objetos de estudio, que son las páginas. En este caso, repito, tenemos 333.000 em, eh, 360 páginas. Entonces, y ahí está la esencia de los metadatos. Lo guardé en una base de datos relacional y ya ahí se acaba esta primera parte. Después, otro día, en otra máquina o otro grupo, se le entrega la base SQL y la lee, como en este caso la estamos leyendo en el mismo proceso, y ya después hacemos el proceso inverso, generamos un data frame de la tabla que tenemos, en este caso ya lo obtenemos, primero leemos la base y determinamos cuáles son los nombres de las tablas que tiene, en este caso solamente tiene una, y entonces ya tenemos el data frame y ahora con este data frame vamos a empezar a hacer reportes gerenciales. Entonces, el primer reporte gerencial que el grupo al que se le está ofreciendo el servicio, pues yo te entregué muchos archiveros, pero ¿cuántos te entregué? Ah, entonces una de las primeras preguntas que hay que resolver, ¿cuántos archiveros y cuáles son? Pero antes de eso, pues podemos hacer, como tenemos la estructura de la tabla asociada a un data frame, con técnicas avanzadas de pandas, podemos hacer muchos estudios de negocio, lo que se llama Exploratory Data Analysis, EDA, y podemos ver si hay faltantes, pues aquí en este momento estamos viendo que nuestra tabla está muy bien estructurada porque no tiene ningún faltante. Todos están llenos. Los tipos de datos, por ejemplo, alto y ancho es un int, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después vamos a determinar, porque es muy importante saber cuáles son los valores únicos por cada concepto o columna de la tabla. Y aquí nos dice que llave negocio tiene 333.360 valores únicos. Y como tiene 333.360, eso nos indica que esa es una llave, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que también son interesantes estudiar. Por ejemplo, el MD5 de del archivo. El MD5 nos dice si un MD5 y una talla de archivo son iguales. Eso quiere decir que los dos archivos son idénticos. Aquí nos está dando un tip que tenemos 333.358 MD5 del archivo, pero tenemos 333.360. Hay dos o dos que faltan. ¿Qué pasa? Porque deben ser todos únicos para que fueran todos. Entonces ahí hay una sospecha que hay un archivo que tiene el mismo MD5 y tendríamos que hacer un cálculo si el MD5 y la talla son iguales para ese archivo se escaneó dos veces, o sea, el expediente está repetido. En fin, así varias cosas que se pueden analizar en la frecuencia, por ejemplo, cuántos llave tesoro, es decir, cuántos expedientes, aquí ya me está indicando que tengo 1.332 expedientes, etcétera, etcétera. Son cosas muy importantes que nos indican varios elementos de la gobernanza de este corpus que tiene 333.360 registros. Entonces, así llevamos analizando de manera matemática la estructura interna o la gobernanza de los datos. Otra de las cosas muy importantes para la gobernanza de los datos son los histogramas o análisis de frecuencia. Vamos a hacer análisis de frecuencia para varios conceptos interesantes, el tesoro, la llave y etcétera, que vamos a mostrar ahorita. Entonces aquí vamos a hacer vamos a resolver las primeras preguntas. ¿Cuántos archiveros y cuáles archiveros? Y como siempre se dice, una gráfica vale más que 1.000 palabras, pues tenemos que no solamente sacar la tabla del histograma o las frecuencias, sino graficarlo. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejemplos aquí. ¿Cuántos archiveros tengo? En este contexto tengo 13 archiveros, el 160, etcétera, hasta el 211, pero aquí ya digo cuáles son. Aquí están
El 160, pero ¿cuántas cajas tiene cada una? Aquí está. Este es un histograma. Aquí está, pero vamos a graficarlo y entonces con herramientas maravillosas de Matplotlib y Seaborn y todo un conjunto de bibliotecas de graficación excelentes que tiene Python, hacemos unas grafiquitas sencillas. Aquí está, pues por colores y bueno, habría que meter el merengue que quiera el cliente. Aquí está, pues hicimos unas ahí rápido. Estamos viendo que la 160 y la 200 son las que más tienen en este corpus de ejemplo, ¿no? Después vamos a hacer otros histogramas de otros grupos, por ejemplo, por, por tesoro, que es el nombre del archivo. Dijimos que teníamos 1332 expedientes y aquí estamos mostrando cuántas páginas tiene cada expediente. 82, 76, 130, etcétera, 286. Después tenemos otro concepto que es la llave de la remesa en la caja. Por ejemplo, aquí me está diciendo que la primera caja, que es de la primera remesa de 160, su primera caja, tiene 4630 JPGs. La segunda tiene 10.000, etcétera. Después vamos a analizar cuántos expedientes tiene cada una. Y aquí vamos a seguir haciendo otros análisis. Y aquí, por ejemplo, ya vemos este contexto. La caja, el archivero 160, la caja uno, el primer documento, tiene 192 páginas. El documento 10, 88, y así estamos. Por ejemplo, en la caja 211, en el archivero 211, la caja 2, el cuarto expediente tiene 987 páginas. Y así, aquí está. Entonces aquí tenemos todos los elementos. Después hay otro concepto muy importante a entender, porque estos documentos que tenemos son escaneo de papel, que muchas veces el papel se imprime solamente del verso y no el recto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos determinar? Entonces, usando nuestras bitácoras, determinamos que la página o el texto o el archivo no, tiene, tiene contenido con texto o, no, o sin contenido que no tiene texto. ¿Qué significa que una página no tenga texto en su contenido? Quiere decir que esa página esa foja solo tiene texto en el frente generalmente. Entonces, en la vuelta no tiene. Entonces, ¿cuántas páginas tenemos con texto? 180.000. ¿Cuántas no tienen texto, que están en blanco? 152.000. Ese es en realidad más o menos el 60-40. Y aquí estamos mostrando también otro concepto que muchas veces cuando se está escaneando, la impresión se hizo en horizontal o en vertical, o inclusive al poner los operadores, pues lo pusieron volteado el archivo, o sea, lo pusieron de cabeza la página, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que está rotado. Entonces, aquí me está diciendo que 157.000 no había ninguna transformación. Eso eran hojas completamente bien impresas hacia en vertical. Pero hay varias páginas, 16.000 más o menos, que están rotadas a 180 grados, otras están rotadas a 270, otras a 90 y hay 152.448 que no se le pudo detectar su característica de rotación. ¿Por qué? Porque esas 152.448 son las que determinamos que no tenían contenido de texto. Pues por eso no se le pudo sacar y todos los valores coinciden perfectamente. Y aquí tenemos también otra de las estructuras, si tiene o no código separador. Acuérdense que el código separador se utiliza por el equipo de Buserdi cuando cambia de expediente y en la pila que puso en el escáner lo separa por un separador. También
tenemos otro concepto que en el conjunto de páginas pueden venir planos. Entonces aquí se mete un separador que se llama gemelo y cada vez que hay un plano se mete el separador gemelo y eso nos indica que el conjunto de elementos hasta encontrar otro separador gemelo eran páginas de planos, etcétera, etcétera. Y así muchos elementos más, otro que son interesantísimo, son los separadores de ayuda. Cuando en el escaneo se encuentran CDs o alguna otra estructura, y para marcarlo y señalar que al momento de escanear venía un CD, o algunos otros elementos, se meten separadores de ayuda. Y todo esto está perfectamente determinado en las bitácoras. Siguiendo con el tema, vamos a también después hacer otro concepto que en otro momento daremos una plática exhaustiva, que es el concepto de crosstab. Es muy interesante, ahorita lo vamos a usar. Hicimos un crosstab del conjunto de nombres de expediente versus todos los otros conceptos. Ahorita lo vamos a mostrar, va a quedar muy claro. Por ejemplo, en el concepto si tiene o no contenido la página, si tenía en blanco y cuáles de las páginas tienen texto, es nuestra característica sin contenido. Entonces, haciendo el análisis de la tabla crosstab de eso, vamos a poder hacer una estructura muchísimo, muy completa. Por ejemplo, aquí estamos poniendo por cada uno de los 100 1.332 expedientes un detalle. ¿Cuántas páginas tienen contenido y cuántas no tienen contenido? Entonces aquí, y el total de páginas. Y aquí me está diciendo, en general, por lo que se ve, es una relación 60-40. 60% sí tienen, 40% no tienen. Otro concepto muy importante pues, es la rotación. Pero entonces vamos a hacer el análisis por cada expediente. Entonces vamos a hacer una tabla, tengo 1.332 filas y varias columnas. Por ejemplo, expediente número uno, ¿cuántas páginas están sin rotación? 39. ¿Cuántas tienen 180? 2, 272, 91. Y las que no tienen texto, 39. Total que han sido analizadas por nuestro código que tienen que efectuarse alguna rotación, 4. Y así tenemos, por ejemplo, hay algunas, por ejemplo, en este expediente, que hay algunas de las últimas que tiene 29 que, que tienen que rotarse, ¿sí? Etcétera. Entonces, así. Después también los separadores gemelos son sumamente interesantes porque habíamos platicado que el separador gemelo es un indicador que existe un mapa en el corpus. Pues aquí estamos viendo que el US, que significa uso de suelo, pues si hay mapas, etcétera. Entonces aquí con esta estructura podemos saber en cuáles expedientes el equipo de Bucerdi nos indicó que había mapas. Igual así con lo mismo con los separadores de ayuda, etcétera. Entonces, estas estructuras crosstab nos permiten hacer estos estudios más detallados sobre los diferentes conceptos. Y después tenemos otros elementos sumamente interesantes. Por aquí ya hacemos un resumen por cada documento o cada nombre de expediente, cuántos JPG tiene. Después hacemos otros estudios, que es muy importante, porque el nombre del archivo tiene en sus primeros caracteres un indicador del tipo de trámite, AB hasta US. La siguiente pedazo del nombre es un número consecutivo o un número secuencial, un ID, no es consecuencia, es un ID que es único, que ya lo mostramos, y después el último es una fecha. Entonces, una cosa interesante es decir, hacer una clasificación por tipo trámite o por fecha. Pues eso también es muy adecuado hacerlo con nuestras herramientas y aquí analizamos y hacemos una estructura
que ahorita les muestro. Hicimos una estructura por cada uno de los 1332 documentos. Desglosamos en su llave tesoro, que en nuestra nomenclatura llave tesoro es una llave que nos dice 160. Eso quiere decir que es el archivero 160. 7-7, es decir, que es la caja número 7, y 19, que es el expediente número 19 dentro del consecutivo de la pila que el grupo de Buserdi escaneó. Entonces, como ya sabemos que los primeros caracteres es la clave de trámite, pues ponemos AD es el trámite. La parte 2 es un número que no sabemos su interpretación, pero detectamos que es una llave, son todos únicos. Y el tercer es la fecha. Y después ponemos dentro del catálogo que se nos ofreció, AB quiere decir alineación, alineamiento vial, y US, licencia de uso de suelo. Entonces así ya tenemos de los 1332 documentos que se escanearon en diferentes archiveros y cajas, su clasificación por tipo de trámite. Pero también, entonces esto vamos a hacer unas gráficas, y también hay un catálogo que se nos ofreció donde se nos indicaron los tipos de trámite, pero resulta que hay varios, en este caso tres, que no tenemos esos datos en el catálogo, pero ya los determinamos. No sabemos qué es NCP, NCCS y DMP. Esos son, no los tenemos en nuestros catálogos de trámites que se nos ofrecieron, pero aquí ya está claramente en dónde está, cómo se llama, etcétera, etcétera. De qué fecha es, todo. Después, con esto, vamos a hacer otro estudio con los mismos datos, pero ya mucho más exhaustivo, para hacer una gráfica por la distribución, por la clave trámite. Y aquí pues hacemos una estructura y también por fecha. Y obviamente pues hacemos unas gráficas sencillas para mostrarla. Aquí está una distribución por clave trámite, aquí están los diferentes claves, y se ve que pues el que más se tiene es NCCCON, no sé qué significa eso, ahorita pues lo veremos en el catálogo, y así están. Y también por fecha tenemos que en los primeros años, 2008 hasta 2014, había pocos trámites. En 2015, 2016 y 2017 hay bastantes. Y 2018 no, aunque esto no refleja la realidad completa porque solo se escanearon y varias cajas. No se tiene todo los escaneos completo. Ya cuando se tenga haremos este estudio con todo el corpus, pero hasta donde tenemos ahora, pues esa es la distribución por fecha y esta es la distribución por trámite. Después, teniendo eso, pues ya tenemos un estudio bastante desarrollado desde el punto de vista de análisis exploratorio de datos, y que según nuestra metodología que estamos siguiendo una metodología de CRISP, CRISPDM, en donde la primera parte es a dónde quiero, qué quiero hacer, y todo esto que quiero hacer, pues es lo que hemos puesto acá abajo, en donde es el objetivo, ¿sí? Y en la etapa número 2 del modelo de CRISP es el hacer el análisis exploratorio de datos.